Ok, ya ahí estamos grabando. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos un primer ejercicio. Me dice una función f con dominio de 0 a 2pi, codominio r. F de x es de la forma 2 por coseno de x más raíz de 3. Es una función trigonométrica con coseno. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, pues, conoce la gráfica básica de coseno, que venía algo así, y sabemos que coseno interseca el eje X siempre en los mismos puntos, en los impares por pi medios, coma cero, por la forma de coseno. Sin embargo, ahora tengo este 2 multiplicando y este raíz de 3 sumando. Eso quiere decir que la gráfica se mueve, o sea, ya no necesariamente es esta, sino que tal vez es una grafiquita que viene algo así, como con más vueltas, un poquito más arriba. Entonces ya los puntos de intersección van a cambiar. Y la idea es poder combinar lo que nosotros ya sabemos para sacar estos puntos de intersección de las gráficas ya cuando están movidas, pero sin necesidad de aprender a graficar nuevas funciones. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo primero sería, bueno, sacar la intersección con y, que ya ustedes saben perfectamente cómo se saca la intersección con y. ¿Cómo se obtiene la intersección con y en una función? ¿Cómo lo hemos hecho siempre? Se sustituyen las X con Z. Exacto, exacto. Entonces yo llego y sustituyo 2 por coseno de 0 más raíz de 3. ¿Cuánto nos da eso, chicos? Dos más raíz de 3, ¿verdad? Sí. Entonces, la intersección con el eje Y sería 0,2 más raíz de 3. Ahí ya la tenemos. Nuevamente, pueden darnos ese tipo de números, podrían darnos una sola constante, bueno, un solo numerito, podría darnos un -1, un 5, o sea, cualquier número real, ¿verdad? Si nos diera error, entonces concluimos que no hay. Luego, para la intersección con X, ¿qué se hace siempre que nos piden la intersección con el eje X? Igualar a cero. Igualar a cero. Entonces, tenemos esta función igualada a cero. Entonces, es una función trigonométrica igualada a cero. ¿Cómo se trabajan? O sea, ya nosotros a lo largo del semestre hemos visto que si es una lineal, números de un lado, letras del otro, que si es una cuadrática, paso todo a un solo lado del igual, factorizo, que si tengo una raíz, entonces dejo la raíz sola. Todo eso se puede volver a aplicar aquí. O sea, mi función es trigonométrica. Aquí es la función coseno de x. Pero también podemos ver que, o sea, coseno de x es nuestra variable. Siempre la razón trigonométrica completa sería, por así decirlo, nuestra variable x. Yo podría cambiar este x por un alfa y ver que coseno de x en sí es mi variable, la razón completa. Entonces, se parece a una lineal. ¿Por qué? Porque yo tengo un numerito multiplicando mi razón trigonométrica, tengo un raíz de 3 sumando a mi razón trigonométrica, entonces la podría despejar muy parecido a como hemos despejado lineales. Yo podría pasar el raíz de 3 a restar y luego podría pasar el 2 a dividir.
Y me queda entonces que coseno de x es igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es mi objetivo? Mi objetivo es poder despejar x de manera que yo pueda encontrar cuál ángulo hace que coseno de menos raíz de 3 sobre 2. Ese es mi ejercicio. Cuando a mí me piden averiguar una intersección con X, lo que me están pidiendo es el ángulo. Buscar cómo despejar esa X. Entonces, ¿qué angulito hace que se cumpla esa condición? ¿Qué angulito hace que coseno me dé menos raíz de 3 sobre 2? Acá, chicos, hay dos opciones. Vamos a ver, voy a volver por aquí a poner la cámara para ver quiénes andan por ahí, que llegaron varios. Hola, hola, chicos. Este, entonces, una opción es, si yo manejo muy bien las tres gráficas básicas, que la sugerencia es aprenderse muy bien la gráfica básica de seno, aprenderse muy bien la gráfica básica de coseno y aprenderse muy bien la gráfica de tangente, que igual la podemos plotear como vimos ayer, dando unos puntitos. Entonces yo podría averiguar las intersecciones con ayuda de la gráfica básica. Nada más que ya no quisiera ver dónde coseno se hace 0, sino dónde coseno se hace menos raíz de 3 sobre 2. ¿Por qué? Porque donde coseno se haga menos raíz de 3 sobre 2 es cuando mi función se va a hacer 0. Entonces, una opción es a partir de la gráfica. Esa forma es muy útil si yo soy bueno observando ese tipo de dibujos. Y otra opción es con fórmulas. Hay como un listado de fórmulas que uno podría utilizar para poder sacar las intersecciones siempre, que es usando la circunferencia trigonométrica. Yo les voy a explicar de las dos maneras. De hecho, en la página web, en la pestaña de intersecciones con los ejes, viene explicado el primer video de las dos maneras y los ejemplos resueltos. Recuerden que debajo de cada pestaña, de cada gran tema, viene una práctica. En la práctica de intersecciones con los ejes, la mayoría de ejercicios está resuelto de las dos maneras, o por lo menos unos de una, otros de otra. Entonces, eso es una gran ayuda. Ustedes pueden escoger cualquiera de las dos maneras. De hecho, hay gente que le gusta trabajarlo de las dos formas. Entonces, yo siempre prefiero enseñárselos así. Entonces, vamos a ver. Yo quiero saber qué ángulo hace que coseno me dé menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, opción 1. Yo puedo llegar y graficar la función coseno, la básica. Entonces, acá la pregunta es, ¿yo me sé la gráfica básica de coseno? Dependiendo de eso, esta forma me va a ser útil o no. Me voy a fijar en el dominio del ejercicio. El dominio dice que es de 0 a 2pi. Entonces voy a graficar coseno, porque el ejercicio es con coseno. Voy a graficar coseno de 0 a 2pi. De hecho, vamos a hacer esto más grande porque si no después va a verse como muy pegadito. Ok. Vamos a graficar la función coseno de 0 a 2pi. Recuerden que cuando grafico voy a ponerle de pi medios en pi medios. Entonces pi medios, pi, 3 pi medios y 2pi. Como el dominio era de 0 a 2pi, lo voy a graficar ahí. Si yo quiero graficar coseno, la básica, si me la sé de memoria, la grafico de una vez. Yo sé que coseno empieza aquí en 1, luego se hace aquí 0, luego aquí se hace en -1, luego aquí se hace 0 y luego aquí se vuelve a hacer 1.
Si no me la sé de memoria, puedo calcularlo con la cálculo. Coseno de 0 es 1, coseno de pi medios es 0, coseno de pi es menos 1, coseno de 3 pi medios es 0 y coseno de 2 pi es 1. Y así puedo hacer los puntitos y con eso pues puedo graficar, ¿verdad? Entonces mi gráfica básica de coseno es esta. Sin embargo, yo no quiero ver cuando coseno normal se hace 0, sino que quiero ver cuando coseno se hace menos raíz de 3 sobre 2. Menos raíz de 3 sobre 2, si yo me fijo en la calculadora, menos raíz de 3 sobre 2 me da aproximadamente menos 0,86, o sea, anda como por aquí, el menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, yo puedo hacer una línea en ese valor y veo que voy a tener dos soluciones. Esta va a ser una solución y esta va a ser otra solución. ¿Por qué? Porque estos dos valores que yo tengo que buscar cuánto valen en X son los valores que hacen que esta función de aquí me dé 0. Es lo que yo quiero. Entonces, en sí el ejercicio es buscar esos dos valores X. Este va a ser una respuesta y esta va a ser la otra respuesta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poderlo averiguar? Lo que vamos a hacer es despejar el ángulo. Quiero despejar la X, quiero averiguar ese angulito. Entonces, acá viene las funciones inversas. Siempre que nosotros hemos querido despejar una X, hemos aplicado funciones inversas. Cuando teníamos raíz, elevábamos a la 2, a la 3. Cuando teníamos exponencial, pasábamos al logaritmo. Entonces, lo que voy a hacer para averiguar una de las posibles X, porque vean que pueden haber varias, pero para averiguar al menos una, es aplicar la función inversa. Siempre, siempre que queramos averiguar X, para averiguar el ángulo, siempre sería con la función inversa. Y la ventaja es que la calculadora tiene las funciones inversas trigonométricas. Arcoseno, si tuviéramos seno, arco coseno, si tuviéramos coseno, o arco tangente, si tuviéramos tangente. Estas son las que aparecen como shift, sen, cos o tan, ¿verdad? Entonces, con eso siempre vamos a poder averiguar una de las X que me satisfacen esta condición. Entonces, lo que podemos hacer es que si yo tenía coseno de X igual a menos raíz de 3 sobre 2, entonces yo puedo aplicar la función inversa. Yo puedo llegar y buscar una de esas X como arco coseno del valor que yo tenía. Entonces, acá de hecho en consulta, ayer estuvimos hablando justamente de esto. Y acá hay dos opciones. Yo podría hacer directamente arco coseno de menos raíz de 3 sobre 2 y me va a dar una posible respuesta. Pero estuvimos discutiendo que como para que se utilice igual a la otra forma, es mejor usar siempre el dato en positivo. Aquí, aunque yo tenga que coseno vale menos raíz de 3 sobre 2, yo ya lo señalé aquí, porque yo ya sé que son estas que están abajo, negativas. Pero a la hora de aplicar la inversa,
usemos el dato siempre en positivo. ¿Por qué? Para que siempre me tire una solución en el primer cuadrante, para que me dé un ángulo de referencia. Entonces, acá chicos, la idea es que yo ya sé que son soluciones negativas por la gráfica, o sea, yo ya lo marqué, pero a la hora de hacer la inversa, pongamos siempre el dato en positivo para que siempre nos dé un ángulo de referencia, porque si pongo algo negativo puede ser que no me dé justamente eso, entonces acá siempre vamos a usar el dato en positivo. Y díganme ustedes cuánto da arco coseno de raíz de 3 sobre 2, chicos. ¿Cuánto les da? Si encontraron el arco coseno, es chief cos, ¿verdad? De raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto les da? Bueno, a mí me sale como un sexto pi. Exactamente, un sexto pi. Ok, entonces, ¿qué es ese un sexto pi? Un sexto pi es el que me estaría marcando acá a una altura de raíz de 3 sobre 2. Es siempre la solución que les da la calculadora al usar el dato positivo, siempre va a estar en el primer cuadrante, siempre. Pero lo que me interesa es que ya ahora hagamos ya no más cálculos, sino todo a pura simetría. Vamos a trabajar a pura simetría. ¿Qué es lo que pasa? Que de aquí a aquí yo tengo una distancia de pi sextos. Y esa distancia se va a repetir a cada rato. Esa distancia se va a mantener. Si ustedes logran ver, esta es como esta curvita. Entonces, si yo quisiera sacar este primer puntito, yo podría averiguarlo con esa distancia. ¿Por qué? Porque esta curvita, no sé si logran ver que es esta misma curvita. ¿Logran ver que son la misma? Entonces, aquí también hay una distancia de pi sextos. Entonces, ¿cómo hago para averiguar el dato que yo quería averiguar si sé que esa distancia es de pi sextos? ¿Cómo creen que pueda averiguar este dato X de aquí? Si sé que esa distancia que está marcada en verde es pi sextos. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Si esa distancia vale pi sextos, yo lo que podría hacer es a pi quitarle esos pi sextos. Y ya voy a tener mi solución. Mi otra solución era esta. Es esta X que yo quiero averiguar. Y por simetría, esta distancia es esta misma distancia. Entonces, de aquí a aquí, también hay pi sextos. Entonces, este dato
Vean que yo puedo tomar el valor pi y ahora como me estoy moviendo hacia la derecha, más bien sumarle pi sextos. Y esto me va a dar 7 pi sextos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El coseno se va a hacer 0 en estos casos donde yo tenía que mi función coseno era 2 coseno de x más raíz de 3, en 5 pi sextos y en 7 pi sextos. Entonces yo puedo decir que sería 5 pi sextos, coma 0. ¿Por qué? Porque yo quiero saber la función nueva, ¿verdad? La que me construyeron. Y coseno se hace menos raíz de 3 sobre 2 en 5 pi sextos. Entonces ahí la función se hace 0. Y en 7 pi sextos, coma 0. Esas son mis dos soluciones. Son los dos momentos en donde coseno se hace menos raíz de 3 sobre 2 y por lo tanto es donde esta función original se hace 0. Y de hecho podemos probar que llegamos a la respuesta correcta. Todo esto de intersecciones se puede probar. Nos dio 5 pi sextos y 7 pi sextos. Hagamos la prueba. ¿Qué pasa si yo pongo 2 coseno de 5 pi sextos más raíz de 3? 2 por coseno de 5 pi sextos más raíz de 3. Ya porque tengo mi cálculo en grados. Tengo que tenerla en radianes. De acero los dos. Da 0 los dos. Perfecto. Entonces ahí estaríamos revisando que sí son soluciones. Nada más que, ¿cuál es la dificultad de esta forma? La gráfica. Si ustedes no son buenos dibujando, si esa parte de visualización especial no es nuestro fuerte, no sería la manera más óptima de hacerla. ¿Por qué? Porque si mi dibujo me va a salir mal y a la hora de ubicar datos me va a costar mucho, no es la mejor manera. En esos casos es mejor esta otra forma que les voy a explicar. Pero si nos gusta dibujar, si logramos ver esto de las simetrías, perfectamente esta manera es válida. ¿Cuál es la otra forma? Opción 2. Enfocándonos igual en intersecciones con X. Entonces, tenemos que igual hacer este proceso que ya habíamos hecho. ¿Ok? Llegábamos a eso, ¿verdad? 2 coseno de X más raíz de 3 igual a 0, hacíamos el despeje, llegábamos a coseno igual a menos raíz de 3 sobre 2. Todo eso habría que hacerlo igual. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de irnos a la gráfica, vamos a utilizar la teoría de la circunferencia trigonométrica que ustedes estuvieron trabajando con Mario esta semana. La opción 2 es eso. En vez de irnos a la gráfica, vamos a trabajar con teoría y fórmulas. ¿Qué bastaría? Aprenderse esas fórmulas. Lo primero que debemos hacer es poder analizar el signo de la razón. ¿A qué me refiero con eso? No sé si se acuerdan haber visto con Mario lo de todos sentimos tantas cositas. ¿Qué es lo que pasa? Que las razones trigonométricas tienen un signo. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente son positivas. En el segundo cuadrante, solamente seno es positivo. Las razones trigonométricas tienen un signo según el cuadrante.
En el segundo cuadrante, la única razón trigonométrica que es positiva es seno. En el tercer cuadrante, la única razón trigonométrica que es positiva es tangente. Y en el cuarto cuadrante, la única razón trigonométrica que es positiva es coseno. Entonces, con esto yo voy a saber en qué cuadrante va a estar mi solución. Esta es la memotécnica de todas sentimos tantas cositas. Es una memotécnica para saber el signo de la razón trigonométrica. Es para saber dónde la razón es positiva. En el primer cuadrante todas son positivas, en el segundo solo seno es positiva, en el tercero solo tangente es positiva y en el cuarto solo coseno es positiva. Entonces, si ustedes ven, cuando nosotros hicimos el despeje, coseno nos dio negativo. Entonces, ¿en cuáles de los 4 cuadrantes me acepta que coseno sea negativa? En los primeros tres. En el primero, todas eran positivas. Y yo quiero que coseno sea negativo Ah, segundo y tercero. en el segundo y en el tercero. Mi solución fijo va a estar en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, porque tengo coseno negativo. En el primer cuadrante todas son positivas, no me sirve. En el segundo cuadrante solo seno es positivo, entonces este sí se puede. En el tercer cuadrante solo tangente es positivo, entonces sí se puede. Y en el cuarto cuadrante solo coseno es positiva, entonces no me funciona. Mi solución está en el segundo o en el tercer cuadrante. Ahora bien, ya por tener eso, lo segundo que vamos a hacer es sacar el ángulo de referencia, que fue lo que hicimos antes. El ángulo de referencia sería arco coseno de raíz de 3 sobre 2, que nos había dado un sexto pi, ¿verdad? Y ya por tener eso, el tercer paso es aplicar unas fórmulas que son fórmulas del ángulo de referencia y con eso vamos a obtener nuestras soluciones. ¿Cuáles son las fórmulas? Si yo, vamos a ver, las fórmulas son que si la solución está en el primer cuadrante, mi solución sería el ángulo de referencia, sería el X. Si mi solución cae en el segundo cuadrante, la solución sería pi menos lo que nos dio el ángulo de referencia. Si cae en el tercer cuadrante, la solución sería pi más lo que nos dio el ángulo de referencia. Y si cae en el cuarto cuadrante, la solución es 2pi menos lo que nos dio el ángulo de referencia. Y con eso vamos a poder sacar las soluciones. Como nuestras soluciones fueron del segundo y del tercer cuadrante, basta con hacer estas dos formulitas. Mis soluciones serían pi menos lo que nos dio el ángulo de referencia y pi más lo que nos dio el ángulo de referencia, que sería 5 pi sextos y 7 pi sextos. Y puedo concluir entonces que mis soluciones son 5 pi sextos, 0 y 7 pi sextos, 0. Y llegué a las mismas soluciones que teníamos aquí. Pero Es, siempre se aplican las mismas fórmulas.
siempre se aplican las mismas fórmulas. Entonces, si ustedes son buenos memorizando, ya ahí siempre van a salir en estos tres pasos. Ver la cuestión del signo, que el signo se puede aprender cuando todos sentimos tantas cositas. Sacar el ángulo de referencia, que nada más hay que recordar que se hace en positivo, y aplicar las fórmulas. ¿De dónde sale todo esto? Lo del signo de las razones sale del triángulo, porque como yo puedo dibujar triangulitos en cada uno de los cuadrantes, no en todos los cuadrantes X es positivo. X puede ser positivo o negativo, de ahí es donde se van viendo las razones. Y las fórmulas es justamente de cuando vimos el ángulo de referencia. Eso fue lo primero que vimos. Antes de que yo me enfermara, cuando estuvimos viendo tipos de ángulos, hablamos del ángulo de referencia, que es que si mi ángulo era demasiado grande, por ejemplo, si yo tenía un angulito aquí, pues a mí no me servía dibujar un angulito con este o un triángulo con este, sino que usaba el ángulo de referencia para dibujar el triángulo y analizarlo. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si te cae en el segundo cuadrante es pi menos el ángulo de referencia. Perdón, sí, pi menos el x, porque es hasta aquí, quitándole este pedacito de acá. Entonces, son fórmulas que de una u otra manera ya hemos ido trabajando, aunque no las habíamos hecho explícitamente para estos cálculos, ¿verdad? Pero si ustedes ven, esta forma es bastante sistemática. A mí en lo personal me gusta más esta, porque a mí me encantan las gráficas y me encanta ver las intersecciones, me encanta ver los puntitos y poder confirmar con la gráfica que esos son y las simetrías y todo. Pero eso es para mí, no necesariamente así son todos. Y esta, a mí en lo personal lo que no me gusta es que hay que memorizar muchas cosas, pero hay gente que no le cuesta memorizar y que esas fórmulas siempre van a funcionar. Entonces, en realidad las dos son perfectamente válidas. ¿Qué les parece este tema, chicos? Y yo lo veo fácil, la verdad, el segundo método me gustó más. Ujú. No sé los demás, ¿qué opinan? Yo tengo que repasar bastante. Digámosle, la ventaja es que esto ya vuelve a ser como un poquito más mecánico, ¿verdad? Siempre se van a resolver de la misma manera. Vamos a ver esta otra. Un segundo ejemplo. Tenemos una función tangente, pero dice g con dominio de menos 2pi a 0, quitándole esos dos valores que posiblemente son asíntotas, codominio r, g de x es igual a tangente a la 2 de x menos 1. Entonces, para la intersección con el eje y, nada más cambiamos la x por 0 y a veces no saben cómo meter esto en la calculadora, ¿verdad? Para meter eso en la calco habría que poner tangente de 0 y el a la 2 afuera. Y esto me quedaría menos 1. Entonces la intersección con el eje y sería 0, menos 1. Luego sigue la intersección con el eje x. Entonces, vamos a ver, para la intersección con el eje x igualamos a 0. Y aquí, chicos, tenemos dos opciones, porque estamos obteniendo tangente a la 2 de x menos 1 igual a 0. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Ya no es una lineal que involucra trigonométrica. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Estarían de acuerdo conmigo si les digo que es una cuadrática? Yo creo que sí.
Ujú. Por el Es elevado a la 2, profe. exactamente, exactamente. O sea, sí es una función trigonométrica, pero está elevada a la 2. La anterior no tenía elevados, entonces se podía trabajar como lineal. En este caso tengo una cuadrática. Entonces, aquí tengo dos opciones. Pues la forma más práctica sería pasar el uno a sumar y luego, pues puedo sacar raíz a ambos lados. Cuando yo pase ese elevado a la 2 al otro lado, me va a quedar que tangente de x es igual a raíz de uno. Nada más que aquí hay una situación. Recuerden que puede salir más o menos uno. ¿Por qué? Porque uno a la 2 es uno, pero menos uno a la 2 también es uno. Entonces tengo que recordar que me pueden salir dos soluciones, una en positivo o otra en negativo. Eso es siempre que pase un elevado a la 2 al otro lado o siempre que saque raíz para. Debo considerar las dos soluciones. Puede ser que tangente de x me dé 1 o puede ser que tangente de x me dé menos 1. Esas son mis dos posibilidades. Entonces, con eso ya puedo empezar a buscar mis soluciones. ¿Cómo estamos con eso del más menos? ¿Se acordaban o no se acordaban? Yo sí me acordaba. Ok. También otra opción era aplicar diferencia de cuadrados aquí. Yo puedo verlo como tangente de x menos 1 por tangente de x más 1 y llego a lo mismo. Entonces, está como esas dos maneras de hacerlo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya no estoy buscando dónde tangente se hace cero. Estoy buscando dónde esta función se hace cero. Y esta función se hace cero cuando tangente vale 1 o cuando tangente vale menos 1. Esas son mis dos posibilidades. Entonces, todo bien. Esas son mis dos soluciones. Pero quiero buscar la X. Quiero buscar la X que haga que tangente me dé 1 o que tangente me dé menos 1. Entonces, de igual manera, yo puedo hacer las dos opciones. Opción 1. Vean que ya ahora yo quiero ver no solo un caso como en el anterior, donde yo tenía solamente coseno igual a menos raíz de 3 sobre 2 y que me iban a salir soluciones de ahí. Ahora tengo dos casos. Quiero ver dónde tangente se hace 1 y también dónde tangente se hace menos 1. Entonces posiblemente me van a salir más soluciones. Esa es la diferencia, que ahora voy a tener que analizar ambos casos. La opción 1 es graficando, entonces me voy a fijar en el dominio. El dominio de esta función es de menos 2 pi a 0. Entonces voy a graficar de menos 2 pi a 0. Menos pi medios, menos pi, menos 3 pi medios y menos 2 pi. Yo sé que tangente aquí tiene asíntota, que aquí tiene asíntota, y la gráfica de tangente viene así, ¿verdad? Y quiero buscar dónde tangente vale 1 y dónde tangente vale menos 1. ¿Logran ver cuántas soluciones vamos a obtener?
¿Cuántos valores de la grafiquita pasan ya sea por el 1 o por el -1, chicos? 4. 4. Tengo que buscar esta solución, tengo que buscar esta solución, tengo que buscar esta otra y tengo que buscar esta otra. Van a ser esas 4 soluciones. Esas son las 4 que tengo que buscar y esas son las 4 que van a ser mis respuestas. ¿Qué les parece? O sea, ya ahí las estamos viendo. Esas son mis 4 soluciones. Pero dime, falta sacarlas. Pero ya eso es más fácil si yo manejo bien la cuestión de la simetría. ¿Por qué? Porque bastaría con sacar el ángulo de referencia. Entonces, tengo tangente de x igual 1 o tangente de x igual -1. Recuerden que vamos a usar el positivo. Entonces, bastaría con usar este. Ya va, chicos, denme un momentito. Ya casi seguimos. Ok, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, muchachos, muchachas? Tenemos esos 4 puntitos y lo que queremos hacer es averiguar esos 4 puntitos. ¿Qué les va pareciendo? Todo bien, profe. Ok, entonces, ahora vamos a hacer x igual, y vamos a aplicar inversa. Si tenía tangente de x igual a 1, vamos a hacer entonces arco tangente de 1. ¿Y cuánto nos da arco tangente de 1? ¿Cuánto nos da? Un pi cuarto. Un Bueno, pi pi cuarto. cuartos, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que, bueno, siempre la calcu pues me va a dar un angulito de referencia como esta primer solución, porque la calculadora cuando yo uso positivos siempre me va a tirar la solución del primer cuadrante, la primer solución de la parte positiva. Pero entonces, ¿qué es el detalle? Esta distancia es pi cuartos, o sea, este dibujito siempre me va a generar una distancia de pi cuartos. O sea, esta distancia es de pi cuartos. 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 Entonces, ¿cómo sacamos este de aquí? ¿Cómo sacaríamos este primero si esa distancia es de pi cuartos? ¿Quién se anima a decir quién sería ese valorcillo? Profe, Ujú. ¿podría ver la pregunta otra vez un segundo? Es esa. Es que no estoy entendiendo bien por qué hay tantas soluciones. Porque, vamos a ver, es una cuadrática. Entonces, como es una cuadrática, tangente a la 2 de x es -1 es igual a 0, cuando tangente vale 1 o cuando tangente vale -1. Esas son mis dos posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mis soluciones se amplían. En el caso anterior, solamente era donde coseno valía menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, por eso me salieron menos soluciones. Acá yo tengo dos posibilidades. La función se me va a hacer 0 cuando tangente vale 1 o cuando tangente vale -1. Entonces, se amplió un montón mis soluciones, ¿verdad? No sé si con eso lo estás viendo mejor, Daniel. Pero no serían solamente dos posibles soluciones, No, o no eso es donde siempre. me estoy confundiendo.
De hecho, podrían ser infinitas soluciones. O sea, en trigonometría pueden haber cualquier cantidad de soluciones. ¿De qué va a depender? De lo que nosotros vayamos obteniendo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé que esa función que está en amarillo, tangente a la 2 de x menos 1, me va a hacer 0 cuando tangente vale cuando tangente vale 1 o cuando tangente vale menos 1. No sé si hasta ahí me va siguiendo. Sí, Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a borrar la gráfica, la voy a volver a hacer para volverte a explicar esa parte. Ok, el dominio de la gráfica para este ejemplo en particular era de menos 2 pi a 0. Entonces voy a graficar de menos 2 pi a 0. La gráfica de tangente tiene asíntotas en los medios y viene aquí. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? La función esta de aquí se hace 0 en dos opciones. Cuando tangente se hace 1. Entonces yo puedo llegar y marcar una línea en 1 y me va a tirar solamente dos soluciones. Esta y esta otra, que yo voy a querer averiguarlas. Pero hay otra posibilidad adicional y es que tangente valga menos 1. Entonces tendría que hacer también el análisis para ver cuándo tangente se hace menos 1. Y de ahí me salen estas otras dos opciones de respuesta. Por eso es que se generan 4, 2 para la amarilla y 2 para la verde, porque tangente se hace 0 en dos opciones diferentes. Entonces, no sé si logras ver por qué es que salen 4 soluciones. ok, creo que entonces lo que no logro ver es porque hay tres rectas. 3 rectas. ¿Cuáles 3 rectas? ¿A cuáles 3 líneas te refieres? Ah, están, bueno, graficadas en el dominio. Mm, Las intersecciones. em, ¿Estos puntitos de aquí o cuáles? ¿O en cuáles valores exactamente? ¿En qué pi? Este, el menos 2pi estaba en el problema. Ajá. Pero la que va de 0 y va asíntota con menos pi a la 2, esa es la que me confunde un poco. Estas líneas punteaditas. Tú podrías rayar, ¿verdad? No sé si puedes rayar como para que me enseñes qué es lo que no estás viendo. Ok, voy a ver. Me dice que no puedo, o Mm, sea que el modo pizarra que es para rayar no, no se puede abrir. No, aquí te debería salir como un lapicito que dice annotate. No, como para hacer apuntes, no irse a modo pizarra, sino nada más darle al lapicito en anotar.
Es que no te estoy entendiendo qué es lo que no estás entendiendo. Porque no sé, digámosle, si es algo de la gráfica o si son esos 4 puntitos en negro que marcamos. No sé si es algo de la gráfica. Creo que soy yo que no estoy entendiendo bien como la gráfica de tangente, pero eso creo que sería estudiarlo solamente. Ujú. Sí, porque la gráfica tangente tiene asíntotas en los pi medios. Entonces, esta línea en sí y esta línea en sí es parte de la gráfica como tal, ¿verdad? No son soluciones, simplemente es la asíntota de la gráfica. Mis soluciones serían estas 4 de aquí, que es lo que yo quiero averiguar, ¿verdad? Las asíntotas es solo para decir que la gráfica aquí puede seguir y seguir creciendo, pero en sí no es, dígame, como parte de la solución. Ok, No, sí, dime. Ok, entonces vamos a ver. Cuando yo hago arco tangente de 1, me da pi cuartos. Eso quiere decir que las distancias que obtuvimos siempre van a ser de pi cuartos. Si yo me fijara aquí en el primer cuadrante, esta sería la respuesta de pi cuartos. Pero bueno, mi dominio era de menos 2pi a 0. Entonces quiero las soluciones de menos 2pi a 0, que son los 4 puntitos negros. ¿Cuál es el detalle? Esta distancia es pi cuartos. Entonces esta distancia va a ser pi cuartos. Y esta distancia va a ser pi cuartos. Y esta distancia va a ser pi cuartos. Y esta distancia va a ser pi cuartos. Siempre es por distancias. Entonces yo puedo ver que todas esas distancias valen lo mismo. Si yo sé que de aquí a aquí hay pi cuartos, ¿quién sería este valorcito X? Si yo sé que de aquí a aquí hay pi cuartos, yay, yo aquí estaba en 0 y me estoy moviendo para atrás. Esta sería menos pi cuartos. Este otro puntito, este, yo lo que estoy haciendo es de menos pi devolverme pi cuartos. Entonces yo podría hacer menos pi más pi cuartos y eso me da como resultado menos 3 pi cuartos. Este de aquí, yo estaba en menos pi y me estoy haciendo para atrás. Entonces yo lo podría averiguar como menos pi y como me estoy moviendo para atrás, menos pi cuartos. Y eso me da menos 5 pi cuartos. Y este último, yo estaba en menos 2pi y me estoy haciendo para adelante, entonces lo podría averiguar como menos 2pi más el pi cuartos. Eso me estaría dando menos 7 pi cuartos. Entonces, ahí ya tendría mis 4 valores X. El menos 7 pi cuartos, 0, el menos 5 pi cuartos, 0, el menos 3 pi cuartos, 0 y el menos pi cuartos, 0, que son los 4 valores
que andábamos buscando, que es donde tangente vale 1 y donde tangente vale menos 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que por eso ayer me parecía tan necesario el repaso, porque bueno, como Daniel está diciendo, me pierdo con la gráfica de tangente. Si me pierdo con la gráfica de tangente, pues no voy a poder empezarlo de esta opción 1, porque tengo que saber cómo graficarla. Para poder buscar las soluciones. En ese caso, que Daniel dice, no, yo con la gráfica me pierdo, aunque hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay un tema que es poder hacer lectura de las gráficas. Es mejor irse a la opción 2. ¿Por qué? Porque si ya se te dificulta la gráfica por sí sola, la cuestión de las simetrías te va a costar. Entonces, en la opción 2, llegábamos, bueno, a lo mismo, ¿verdad? Inicialmente, llegábamos a que tangente valía 1 o menos 1. Tangente de x es igual a 1 o tangente de x es igual a menos 1. De eso pues no había como nada diferente. Voy a escribir la función. Ok. Entonces, al igual que antes, lo primero que hacemos es la cuestión del signo. Nada más que vean que aquí tenemos dos opciones, o tangente es positivo o tangente es negativo. Entonces, lo curioso es que cuando hacemos todos sentimos tantas cositas, ¿qué es lo que pasa? Que las soluciones positivas, una te va a quedar aquí porque todas son positivas y la otra respuesta te va a quedar acá en el tercer cuadrante, en el primero y en el tercero, porque es donde tangente es positiva. Pero de la opción verde te va a quedar una solución en el segundo cuadrante y una solución en el cuarto cuadrante, porque es donde tangente es negativo. Entonces, de hecho, vamos a tener soluciones en todos los cuadrantes. No sé si logras ver de esta forma más fácil, Daniel, que te salen las 4 soluciones. 2 para el tangente positivo y 2 para el tangente negativo. Ay, español. Ah, Ahí sí, sí lo entiendo. ok. ¿Ves? Entonces, creo que para ti va a ser más fácil con esta otra manera. Entonces, para el tangente positivo hay 2 soluciones y para el tangente negativo hay 2 soluciones. Entonces, hago las fórmulas. Bueno, hago el ángulo de referencia. Arcotangente de 1 y nos da un pi cuartos, ¿verdad? Entonces, sabemos por fórmulas que aquí, si tengo una solución en el primer cuadrante, la solución sería el x. Si tengo solución en el segundo cuadrante, la solución es pi menos x. Si es en el tercer cuadrante, la solución es pi más x. Y si es en el cuarto cuadrante, la solución es 2pi menos x. Entonces, como hay soluciones en todos los cuadrantes, la primera solución sería pi cuartos. Ya vamos a ver por qué es que son diferentes, pero ya lo vamos a ver. En el segundo cuadrante sería pi menos pi cuartos, que eso es menos 3 pi cuartos. En el tercer cuadrante sería pi más pi cuartos, que sería 5 pi cuartos. Ay, menos 3 pi cuartos, y a mí, 3 pi cuartos positivo. Y en el cuarto cuadrante, 2pi menos pi cuartos, y eso da 7 pi cuartos. Estas 4 soluciones son las 4 soluciones si la función estuviera de 0 a 2pi. Estas son siempre soluciones de 0 a 2pi.
todo esto que hacemos son soluciones si la función tuviera dominio de 0 a 2pi. ¿Cuál es la única diferencia? Que mi dominio aquí es de menos 2pi a 0. O sea, son las mismas soluciones, pero para el otro lado. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que si estas eran mis soluciones en la parte positiva de 0 a 2pi? ¿Cómo hago yo para saber entonces cuáles serían mis soluciones de menos 2pi a 0? ¿Qué tendría que hacer yo? Porque, ¿cuál es el detalle? ¿Qué tangente? Nada más voy a usar la grafiquita como para ayudarme. Si yo estuviera en la parte positiva, estoy obteniendo mis soluciones. Esta, esta, esta y esta. Pero mi dominio me dice que más bien yo quiero buscar las soluciones que están acá. Esta, esta y esta. Quiero buscar las de esta. La circunferencia siempre me va a dar las positivas y yo quiero las negativas. Entonces, ¿qué es lo que basta que yo haga? Ya, en vez de hacer una vuelta para adelante, quiero hacer una vuelta para atrás. Quiero devolverme en una vuelta. Entonces, ¿cómo es una vuelta entera? ¿Cuánto mide una vuelta entera, chicos? ¿Cuánto mide en ángulos una vuelta? ¿En grados? ¿Cuánto mide una vuelta entera? 360. 360 grados. ¿En radianes cuánto era eso? 2pi. 2pi. Entonces, ¿cuál es el único detalle? Todo lo que hicimos está perfecto, nada más que vean que esto es una vuelta para atrás. Es como devolverse una vuelta de menos 2pi a 0. Entonces, como el dominio es una vuelta para atrás, basta con que le restemos una vuelta a nuestras soluciones. Y si fueran 3 vueltas para atrás, le restamos 3 vueltas. Y si fueran 5 vueltas para atrás, le restamos 5 vueltas. Acá le restamos una vuelta por el dominio. Si el dominio es de 0 a 2pi, ya tendríamos las soluciones. Nada más que como el dominio es corrido una vuelta para atrás, le restamos una vuelta y ya vamos a tener nuestras soluciones. ¿Cuánto es pi cuartos menos 2pi? ¿Y cuánto es 3pi cuartos menos 2pi? ¿Y cuánto es 5pi cuartos menos 2pi? ¿Y cuánto es 7pi cuartos menos 2pi? Este me da menos 7pi cuartos. Ahí suena el gallito. Este me da menos 5pi cuartos. Este me da menos 3pi cuartos. Y este me da menos pi cuartos. Y entonces ahí llegamos a las soluciones. Siempre, siempre, siempre las soluciones de esta otra forma van a salir igual. O sea, yo hago los mismos 3 pasos, saco lo de todos sentimos tantas cositas, saco el ángulo de referencia, aplico la fórmula y lo único al final es que si el dominio era de 0 a 2pi, son esas, ya. Y si el dominio es otra cosa, pues nada más le sumo o le resto vueltas según lo que me diga el dominio. Uy, está como loco charanco hoy.
y llegué a las soluciones. Entonces, ese es el único detalle. Como el dominio era una vuelta para atrás, le resto, voy a cerrar la ventana, le resto una vuelta. Daniel, yo creo que para ti es más fácil con esta otra manera. Y Melanie me Yo pareció tengo que también. estudiar, eso sí sé. Sí, profe, nada más. Entonces, si fuera, digamos, positivo, no hay que darle esa vuelta. Exacto. Ok. Ok, entonces, no sé, chicos, si los demás ejemplos quieren que los hagamos solo de esta forma 2 o si alguno prefiere la gráfica. O sea, uno escoge con cuál se queda. Veamos este Profe, otro. Sí, dime. en el quiz como tal o sea, va a haber una sección o se busca interpretar gráficas. Sí, porque tenemos el tema de funciones, ¿verdad? Trigonométricas, que es Ok, como el ok, ejemplo que hicimos ayer. sí. Ok. Veamos esta otra. Voy a cambiarle el dominio, porque en realidad uno casi que siempre trabaja de 0 a 2pi. Tenemos una función n con dominio de 0 a 2pi, codominio r, n de x es seno de 2x más coseno de x. Intersecciones con los ejes. Intersección con y sale inmediato. Seno de 2 por 0 más coseno de 0. Y eso da 1, entonces la intersección sería 0,1. Intersección con x, seno de 2x más coseno de x igual a 0. ¿Cuál es el problemón aquí en comparación a los dos ejemplos anteriores? A que yo tenía tangente a la 2 de x menos 1 igual a 0, o que yo tenía 2 coseno de x más raíz de 3 igual a 0. ¿Cuál es la diferencia en este ejemplo? Que hay dos, seno y coseno. Que hay dos, seno y coseno, están revueltos y no me sirve que estén revueltos. ¿Por qué? Porque yo sé cuáles son los signos de seno, coseno y tangente, pero no de ellos revueltos. Entonces, tengo que buscar una manera, una estrategia para poderlos separar y poder analizarlos de forma separada. Así como están, yo no los puedo separar porque que esto valga 0 no significa que esto otro también valga 0 para que me dé la suma 0. Entonces, así como están, no le puedo hacer nada. Pero quiero buscar una manera de separarlos que me permita a mí analizarlos por aparte. ¿A qué les suena eso? ¿Cómo podría yo reacomodarlo que pueda analizar por separado? ¿Qué hacíamos nosotros para poder tener algo igual a 0 y que de ahí pudiéramos sacar 2 por aparte? Hacerlos separados, igualarlos a cero ambos. Pero así como están no puedo porque lo que tengo es una suma. Y no necesariamente si esto es 0, esto otro también va a ser 0. ¿Qué era lo que hacíamos para poder hacer eso que estás diciendo? ¿Cómo tenía que escribirse? ¿Cuándo es que se nos permite agarrar por separado? Esa es una muy buena pregunta y lo hemos hecho muchísimas veces. Para poder hacer el análisis por separado, yo necesito que esté como factores. Necesito tener algo por algo igual a 0 para poder separarlos.
Si hay sumas y restas, no puedo hacer eso. Necesito que esté como multiplicaciones. Y yo lo que tengo es seno de 2x más coseno de x. Ok, entonces, ¿cómo procedo? Yo quiero llevarlo a factores para poder analizarlo por separado. Pero hay algo que me está gritando, que me está estorbando y que yo sé que eso lo puedo cambiar de cierta manera. Gracias a este 2x, ¿qué podría yo aplicar aquí? No, ángulo doble. Ángulo doble. Seno de 2x siempre que el ángulo no sea solito el x, sino que el ángulo tenga sumas, que el ángulo tenga restas, que el ángulo tenga un negativo, siempre lo puedo reescribir. Seno de 2x por identidades es 2 seno de x por coseno de x. Esa es una identidad trigonométrica. Seno de 2x es 2 por seno por coseno. Ahora tengo un término sumando con este otro término. ¿Qué tienen en común ambos términos? ¿Qué tienen en común? 2 seno, coseno y coseno. Coseno de X. Coseno de x. Si yo saco a factor común coseno de x, ¿qué me va a quedar de este primero? Si yo le quito el coseno, ¿qué me 2 seno queda? de X. 2 seno de x. Más, y a este coseno le factorice un coseno, ¿qué me queda? 1. 1. Y ya logré factorizar. ¿Cuál es la ventaja de tenerlo factorizado? Que ahora puedo analizar cada factor por separado. Y logré que se me separaran. Por un lado voy a analizar coseno y por otro lado voy a analizar seno. Entonces me quedan como dos razones trigonométricas completamente independientes. Vean que aquí el detalle era saber que cuando yo tengo eh, seno o coseno con otras cosas adentro, pues siempre puedo aplicar una identidad. Y ya por tenerla así, pues las puedo separar. Entonces, este ejercicio, ¿a qué se remonta? A ver, cuando coseno de x se hace 0 o cuando 2 seno de x más 1 se hace 0. Coseno de x igual 0, de hecho, si yo me sé la gráfica básica, ya sé las soluciones, porque coseno se hace 0 en los pi medios. Y de aquí sí puedo hacer el despeje. 2 seno de x igual a menos 1. Entonces, seno de x es igual a menos 1/2. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que nuestra función original se va a hacer 0 en varias ocasiones. Se va a hacer 0 si coseno se hace 0. Y va a hacerse 0 si seno de x vale menos 1/2. Esas son mis dos posibilidades. Entonces, otra vez me van a salir varias soluciones. Unas soluciones para coseno de x igual 0 y unas soluciones para seno de x igual menos 1/2. Entonces, vamos a trabajarlo por circunferencia. Vamos a ver, nada más que entonces voy a hacer estos dos casos completamente aparte. Coseno de x igual 0. Esa en particular para mí es más fácil con la gráfica, pero bueno, también se puede hacer así. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago lo de todos sentimos tantas cositas, 0 no es ni positivo ni negativo.
Entonces yo podría tener soluciones en todos los cuadrantes, porque no tengo soluciones que sean ni positivas ni negativas. Saco el ángulo de referencia. ¿Cuánto es arcocoseno de 0? Chicos, El pi medios. pi medios. Entonces, una solución sería pi medios, la otra sería pi menos pi medios, pero me sigue dando pi medios. Y luego la otra sería pi más pi medios, que sería 3 pi medios, y 2 pi menos pi medios, que sería 3 pi medios. Entonces, logran ver que al final son solo dos soluciones. Esta que se repite y esta que se repite. O sea, de aquí me saldría pi medios, 0 y 3 pi medios, 0. Que si yo me sé la gráfica básica, coseno se hace 0 en los pi medios. Por eso salen esas dos. ¿Cómo estamos con ese lado? Recordando las formulitas, ¿verdad? Aquí es la solución, la x que nos da la cálculo. Aquí la solución es la pi menos la x que nos da la cálculo. Aquí la solución es pi más la x que nos da la calculadora. Y aquí la solución es 2pi menos la x que nos da la calculadora. Y nos dan solamente esos dos valores. Y en el seno de x igual menos 1/2, pues aquí, ¿cuándo seno se hace negativo? ¿En cuáles cuadrantes? Todos sentimos tantas cositas. ¿Dónde coseno es, perdón, dónde seno es negativo? ¿En cuáles dos cuadrantes seno es negativo? En el tercero y el cuarto. En el tercero y en el cuarto. Entonces, yo hago el ángulo de referencia, que el ángulo de referencia sería x igual arcoseno, y recuerden que siempre lo vamos a usar en positivo. Y entonces, ¿cuánto nos da el ángulo de referencia? Pi sextos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes serían mis soluciones? Pi más el ángulo de referencia y 2pi menos el ángulo de referencia. Este me daría 7 pi sextos y este me daría 11 pi sextos. Y entonces me salen las soluciones 7 pi sextos, 0 y 11 pi sextos, 0. Y tengo 4 soluciones en total. ¿Por qué? Porque esas 4 soluciones, estas dos primeras, hacen que coseno sea 0. Y si coseno se hace 0, la función original se hace 0. Y estas otras dos soluciones hacen que seno me dé menos 1/2, y si seno me da menos 1/2, la función original se hace 0. De hecho, recuerden, esto ustedes lo pueden probar. Hagamos la prueba. ¿Qué soluciones nos habían dado? Pi medios, 3 pi medios. Y 7 pi sextos y 11 pi sextos. Entonces, si yo pruebo, si yo sustituyo en la original, seno de 2 por pi medios más coseno de pi medios da 0. Seno de 2 por 3 pi medios
más coseno de 3 pi medios da 0. Y las otras dos también dan 0. Entonces, siempre puedo probar para poder ver que realmente son intersecciones. Entonces, me parece que por tiempo, por una cuestión de facilidad, les está quedando más claro trabajarlo con la circunferencia. Entonces, si ustedes van a la página web, vean los pasos a seguir con circunferencia, vean los ejemplos resueltos por circunferencia y nos quedamos con esa forma, ¿verdad? Porque creo que es con lo que se sienten un poquito más identificados. ¿Qué es lo que pasa? Que las funciones pueden ser diferentes. Vean que el primer ejemplo que nosotros hicimos era una sola razón trigonométrica. Entonces se despejaba como una lineal. La segunda función que nosotros hicimos era una función cuadrática con tangente. Entonces se despeja tangente, pero como la cuadrática que es. En este tercer ejemplo, la pelada del problema era que estaban revueltas. En el momento en que están revueltas, chicos, posiblemente haya que aplicar alguna identidad, porque no me sirve que estén revueltas. Entonces, en los ejemplos donde solo haya una razón, ustedes nada más despejan. Pero si hay más de una, y eso anótenlo ahí en grande, si hay más de una razón trigonométrica, posiblemente lo que tengamos que hacer es aplicar alguna identidad y o factorizar para poder separarlas. Un ejemplo más, siguiendo con esa misma idea. Esta, igual voy a hacerlo de 0 a 2pi por cuestión de facilidad. Otra vez el mismo problema. Tengo seno a la 2 de x menos coseno de x menos 1. No tengo una sola razón trigonométrica, tengo dos. Y no me sirve porque entonces yo no puedo hacerlo de todos sentimos tantas cositas y no puedo hacer ángulo de referencia y no puedo aplicar fórmula. Yo quiero ver cómo hago para que eso me quede como una sola. Entonces, siempre que vean revueltas, pensar en identidades y factorización. ¿Qué identidad creen que podríamos utilizar ahí para que nos quede como una sola razón trigonométrica? De todas nuestras identidades que tenemos por ahí, ¿qué creen que podríamos usar? ¿Qué identidad es la que tiene a la 2? Fijémonos en la fichita que descargamos ayer en clase. ¿Qué identidad tiene esos elevados a la 2, esas cuadráticas? No sé si logran ver. Las pitagóricas. Entonces, normalmente cuando yo tengo seno y coseno revuelto y una de ellas está a la 2, es porque yo puedo aplicar una identidad pitagórica para que todo me quede en términos de la misma. La identidad pitagórica me dice que seno a la 2 de x más coseno a la 2 de x es igual a 1. Y yo lo que tengo aquí es un seno a la 2, que si yo lo escribiera como coseno, ya podría despejar. Entonces, yo podría pasar ese coseno a la 2 a restar. Entonces, ese seno a la 2 lo podría transformar de esta otra manera.
Entonces me quedaría 1 menos coseno a la 2 de x, que es todo esto, menos coseno de x menos 1 igual a 0. Y esa es la ecuación que tengo que resolver. La gran ventaja es que ya está todo en términos de coseno. ¿Qué podría hacer ahí antes de empezar a ver o sea, lo más sencillo que podría hacer ahí para simplificarla un poco? Vean que este 1 se puede restar con este 1. Y nos quedaría menos coseno a la 2 de x menos coseno de x igual a 0. Y eso hay varias formas de resolverlo. Ya está en términos de solo coseno, pero es una cuadrática. Para resolver una cuadrática, tenemos que factorizar. Siempre las cuadráticas se hacen factorizando. Entonces, ¿qué método de factorización podríamos aplicar ahí, chicos? Factor común. Factor común. Coseno de x de factor común. ¿Qué me quedaría de este como factor restante? Menos coseno de x. ¿Y qué me quedaría de este como factor restante? Un 1. Un menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ajá. Y ya. ¿Por qué? Porque ya tengo como multiplicación, entonces ya los puedo trabajar por separado. Ahí perfectamente puede ser un factor común, podría ser una inspección, podría ser una diferencia de cuadrados, que nuevamente trigo normalmente no es que les cueste por trigo, sino porque como vuelve a aparecer todo lo anterior, pues empieza a hacerse como una mezcolanza, ¿verdad? Acá perfectamente yo ya podría ver cuando coseno de x se hace 0 y cuando menos coseno de x menos 1 se hace 0, porque ya lo tengo como una multiplicación. En el momento de tenerlo como una multiplicación, lo puedo analizar por separado. Coseno de x igual 0, de hecho lo hicimos antes. Coseno de x se hace 0 en pi medios y en 3 pi medios. Entonces ya sabemos que esas son las soluciones. Y nada más me faltaría analizar este otro lado. Y esta ya la puedo ver como una lineal. Puedo pasar el 1 a sumar y luego puedo pasar ese menos a dividir y me quedaría coseno de x igual a menos 1. Y de ahí, otra vez, hago lo de todos sentimos tantas cositas. ¿Dónde coseno es negativo? En el 2 y el 3. En el 2 y en el 3. En sentimos tantas, ¿verdad? En esos dos, coseno es negativo. Entonces, yo sé que mis soluciones van a ser pi menos lo que nos dé la calco y pi más lo que nos dé la calco. Listo. Entonces hacemos arco coseno de 1. ¿Y cuánto nos da arco coseno de 1? 0. 0. Entonces mis soluciones serían pi menos 0, que sería pi, y pi más 0, que sería pi. Entonces solamente me sale una solución de este caso, el pi, 0. Y ya tengo mis 3 soluciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten, chicos? Yo sé que este final de semestre para todos ha sido muy difícil, muy, muy difícil empezando y porque yo no estuve yendo a la U por la incapacidad, ¿verdad?
Pero esta parte de trigo, que es el detalle, como está diciendo Daniel, hay que dominar bien la parte previa, porque vean que para sacar intersecciones es igualar a cero, como ya lo conocemos, pero empezar a despejar. Entonces, acá vuelven a aparecer despejes que ya conocemos, despejes que ya hemos visto previamente. Entonces, tal vez cuando uno va a empezar, cuesta mucho, porque es algo nuevo, es algo diferente. Entonces, si ustedes me preguntan qué estrategia les recomiendo yo a seguir, porque cuando uno trata de empezar, a veces no puede empezar y uno se frustra, mi estrategia es esta, mi propuesta es esta. ¿Sí se ve en la página web? Sí, profe. Ok, ya para ver. Mi estrategia es esta. Se van a la parte de intersecciones con los ejes, ¿verdad? Y así en cada una de las pestañas. Vean que de trigonometría no es todo lo que se evalúa. Son problemas de aplicación, funciones, identidades e intersecciones. Entonces, ahorita que estábamos en intersecciones, yo me voy a esta última. Ya vimos cómo se hace, entonces yo me puedo ir de una vez a la práctica que está aquí al final. ¿Sí se ve la práctica? ¿Sí se abrió? Sí, Ok, entonces, vean que acá viene, ¿verdad? Que si lo hago por gráfica, por circunferencia, si yo prefiero por circunferencia, ya de una vez me quedo con esta forma. Vean que aquí están las formulitas, ¿verdad? Que utilizamos. Y vienen ejemplos resueltos con la circunferencia. Entonces, yo puedo empezar por esto. Puedo empezar leyendo ejemplos. ¿Por qué? Porque, como dice Daniel, me falta estudiar. Me falta estudiar y esta parte de trigo me está costando. Yo siento que por ahí hay un nivel de frustración que es completamente entendible. Lo que no es válido es quedarme ahí, a que me frustré y que no entiendo y ya, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es empezar a leer, a ver qué cosas se pueden hacer. Vean este primero. Este primero era una función que me mezclaba seno y coseno, pero en seno hay cuadrática. Entonces, ¿qué es lo primero que uno hace? La identidad pitagórica. Y ya por tener la identidad pitagórica, entonces ya lo podemos hacer como lo hicimos ahorita. Acá tenemos otros, ¿verdad? Vean que ambos vienen siempre de las dos maneras. Entonces, perfectamente pueden estudiarlo de las dos maneras. Este es uno este creo que fue muy parecido al que hicimos y viene de las dos maneras. Entonces, si ustedes sienten que están embotados, que solitos no van a poder avanzar, mi recomendación es empezar por esto. Leo un ejemplo, trato de entender lo que se hizo y luego trato de replicarlo. Que si el ejercicio viene, por ejemplo aquí, 2 coseno a la 2 de 2x menos 2. Y coseno de 2x automáticamente me está diciendo que debería usar una identidad. Que si yo veo otro ejemplo, aquí, por ejemplo, cotangente de una vez me está diciendo que tengo que aplicar una identidad, porque cotangente no lo puedo trabajar, pero tangente sí. Entonces, mi sugerencia es leer primero y luego tratar de hacer. Son 4 grandes temas, chicos. Enfocarnos en esos 4 grandes temas. Razones trigonométricas aplicados a problemas. Que si yo tengo un triangulito, empezar a sacar datos faltantes, poder ubicar los datos, que
puede ser con contexto, sin contexto. Luego la parte de funciones, que la parte de funciones es que a mí me dan un criterio y puedo leer a partir de la gráfica. Tercer tema, aplicar identidades. Ayer hicimos una lista de las identidades que más se utilizan. Y las identidades es ir reescribiendo, no despejar. Aplicar identidades es empezar a reescribir nada más. Y el último tema es este. Hay mucho por hacer, hay mucho por practicar. El lunes, yo espero ya manda, ya el lunes estar súper bien. El lunes hacer práctica. El lunes les voy a llevar como un examencito con esos 4 temas y lo vamos a resolver juntos en la clase, como para saber muy bien, ok, cómo se resuelve cada uno de esos temas. Para tratar de estar lo más listos posibles para el miércoles, ¿verdad? Que sería el quiz. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Comentario? ¿Cómo se sienten? Voy a pausar aquí la grabación.